Muchas gracias. Me han dicho que esto funcionaba. ¡Ay, guay! Va un poco lento. Hace apenas 9 semanas nació mi segundo hijo. Podéis verle, es él. Tan regordito, tan achuchable, tan comestible, con tanto que aprender, con tantas aventuras que vivir, hasta que se muera. Sí, a ver, que yo lo quiero un montón. O sea, soy su padre. Que ojalá que viva mucho. Pero que aquí no se queda nadie. Todos los que estamos aquí sabemos que mi hijo que acaba de nacer se va a morir. Algunos de vosotros ahora estaréis pensando, ¿pero qué clase de enfermo piensa en la muerte de su hijo que acaba de nacer? Hola, soy Pablo Grueso, CEO de Tecnofor. Y hoy quería compartir con vosotros algo que vengo observando en el sector durante los últimos 15 años, que eso es lo que llevo dedicado a esto de la tecnología, y más concretamente a la gestión de la tecnología. Durante este tiempo me ha dado tiempo ver el nacimiento y declive de dos grandes olas de gestión, ITIL y Agile. Y he encontrado algunos patrones comunes en su ciclo de vida que hoy quería compartir con vosotros. Bien, he pedido prestada la curva de la innovación de Rogers, la curva de la difusión de las innovaciones de Rogers, solo para dar un soporte visual a mi charla. Nada tiene que ver con sus postulados ni con su trabajo, solo para que tengamos una imagen visual que ayude a llevar la charla adelante. En nuestro caso, no vamos a hablar de cuán proclives son determinados grupos humanos a abrazar nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, sino vamos a ir desgranando a lo largo de estos grupos humanos cómo evoluciona un framework según los diferentes rendimientos intelectuales y capacidades cognitivas de estos grupos humanos. ¿Bien? Disculpadme que me han dicho que tengo que hacer una cosa con el mandito este. Ahí estamos. Fijaos que no vamos a hablar en ningún momento de edades, nivel socioeconómico, ni qué puesto ocupamos en la escala corporativa. En cada grupo humano vamos a encontrar tanto técnicos de online hasta CEOs. ¿Bien? Soy consciente de que me van a llover algunas críticas por tocar uno de los tabús que nuestra sociedad tiene actualmente. Y es que, al igual que asumimos perfectamente que existen diferentes capacidades físicas, tenemos que asumir también que existen diferentes capacidades intelectuales. Pero ya sabéis que, por más polémico que sea un tema, en el TMD se puede tocar. Después las piedras se asumen. Bien, esto tampoco quiere decir que vayamos a despreciar a nadie por sus diferentes capacidades, faltaría más. Pero es necesario, es fundamental asumirlo y reconocerlo para no hacernos daño a nosotros mismos o hacérselo a los demás. O sea, imaginaos lo absurdo que podría llegar a ser que alguien se metiese en una clase de spinning con un campeón de España e intentase aguantarle el ritmo. Yo. Me tuvieron que ayudar a salir de la sala. No pude salir ni gateando. Bien, arrancamos con lo que es el ciclo de vida. Bien, en el primer grupo humano nos vamos a encontrar a los creadores, aquellos que crean estos frameworks. Bien, al inicio de todo, lo que tenemos es un problema que resolver. Si hablamos de ITIL, hablamos de una incipiente informática corporativa, mediados finales de los 80, aunque en España no se populariza hasta finales de los 90, y hablamos de una informática muy orientada a silos tecnológicos, ¿no? Que ahora estamos mucho mejor, pero en ese momento era totalmente orientada a silos tecnológicos. E ITIL vino a revolucionarnos. Pasábamos de técnicos a gestores. Pasábamos de un lenguaje muy técnico a una terminología, a conceptualizar nuestro trabajo en torno al concepto de servicio. Servicios RTI que eran mapeables con servicios de negocio y nos permitió establecer verdadero contacto con la dirección, incluso que el CIO reclamase un puesto en el comité de dirección, que en esos tiempos era algo exótico. Entonces nos revolucionó. Si hablamos de Agile, también hablamos de un problema. Hablamos de un problema que es nuestra incapacidad manifiesta para usar marcos de gestión predictiva a la hora de planificar la producción de software. Además de un modelo de gestión de requisitos en nube más propio del mundo industrial y que en nada se ajusta a la necesidad de evolución que tiene un producto software en el mercado.
Bueno, en el mercado o a los bandazos de tu jefe, que tampoco es todo culpa del mercado, ¿eh? Eso, siempre tenemos el mercado como excusa, pero no siempre es así. Bien. Primer patrón común. Son marcos sin un autor único. Nadie se arroga la creación del marco y, por supuesto, sin el apoyo de ninguna organización. Han emergido. Si hablamos de ITIL, el nacimiento de ITIL es casi una leyenda artúrica. O sea, de los restos del proyecto Taurus en el Reino Unido y la fusión de los Yellow Books de IBM emergió de las aguas ITIL. No hay un autor de ITIL, no hay un creador de ITIL. Si hablamos de Agile, que es algo ya más de nuestros días, estamos hablando de 17 tíos que se juntan en un resort de esquí de Utah en el 2001, tenemos hasta fotos, y paren. Es un poco curioso que 17 tíos paran algo, pero 17 tíos paren el Agile Manifesto. Tenemos sus nombres y apellidos, sabemos quiénes son, pero nadie se arroga la autoría. Había aproximaciones muy distintas, había muchas visiones. Dicen que el que mandó el WhatsApp de «Oye, nos vemos en Utah» y eso fue Ken Beck, pero nadie se arroga la autoría. Primer patrón, no tiene un autor único. Y es que uno de los errores que cometen habitualmente los creadores de frameworks es obsesionarse con la calidad técnica del mismo, pero no preocuparse mucho por la aceptación social. Si os dais cuenta, como ejemplo, tenemos a McKinsey. McKinsey hace un refrito de frameworks muy del gusto de la alta dirección, pero que jamás tendrán el apoyo social, jamás tendrán la fuerza del ecosistema detrás suya. Otro ejemplo es IT for IT. No sé si conocéis IT4IT, un marco que a mí personalmente me encanta, creo que es muy sólido, que aporta una visión muy interesante en torno a organizar tu área de tecnología en torno a value streams, muy sencillos. El momento era muy oportuno también, 2014, 2015, era un momento muy oportuno. Pero, ¿quién lo impulsaba? Accenture, HP, la petrolera Shell, y no se comieron ni un torrao. A ver, me está fallando el mandito. Aquí. Bien. Siguiente grupo humano. Los que he llamado los brillantes. En este grupo nos vamos a encontrar a esas personas que son las que parece que resuelven situaciones imposibles. Los que hacen fácil lo difícil. Todos lo visualizamos. Esa persona que tú dices, esto se está poniendo negro, el proyecto se nos descarrila, a ver quién me saca de esta situación. Ese. O sea, estamos hablando de gente lista, con inquietudes. Gente de esta que lee libros y va a conferencias. En uno de esos libros o en una conferencia entran en contacto con la idea, con el concepto. Y es una idea fresca. Es una idea fresca que les resuelve un problema que les duele. No solo les incomoda profesionalmente, les duele. Les toca algo incluso en los valores. Aquí hay algo que me mola. Y se apasionan. Y les mola el asunto. Y se apasionan. Y algunos incluso ven la posibilidad de construir una carrera profesional, una reputación, en base a hacer algo, dedicarse a algo que realmente les mola. Y ahí empieza el despegue. Con gente lista y apasionada. Bien. ¿Qué hacen este grupo humano, esta gente brillante? Esta gente brillante coge esa idea y empieza a aplicarla en sus empresas. O se van a empresas donde les dejan experimentar y juguetear con ella. Y empiezan a tener resultados. Y los resultados son buenos. Pero claro que iban a ser buenos. Os recuerdo que esta gente brillante les va a funcionar casi cualquier cosa. Ya había gente que hacía buen software en Waterfall. Ya había gente que resolvía incidencias y operaba infraestructuras de TI antes de existir ITIL. Bien, empiezan a tener resultados y empieza a surgir un elemento que va a ser fundamental y que vamos a ver muy repetido a lo largo del ciclo de vida del framework, que son las comunidades. Esas comunidades profesionales. En el caso de ITIL hablamos de ITSMF, en el caso de Agile pues hablamos de Agile Spain como ejemplos. Por cierto, si os gusta, ahora que podemos tener acceso a cómo se fundan estas cosas, el momento refundacional de Agile Spain está colgado en YouTube y no es un esquí resort de Utah, son unos 7 tíos en la terraza de un bar, que para eso es España. Ese es el nacimiento de Agile Spain. Bien,
Pasamos al siguiente grupo, que no es un grupo humano, sino que es un acto. El siguiente es la mercantilización. Bien, hasta este momento estamos hablando de un grupo humano relativamente pequeño, de gente brillante, que se juntan de vez en cuando para compartir sus ideas, que normalmente reniegan de todo lo que tiene que ver con la mercantilización del concepto que aman. Ah, mercantilización no, el dinero, estas cosas. No, no, no. Pues la pureza de las ideas es lo que sirve. Pero los brillantes muchas veces ignoran que la mercantilización es imprescindible para la expansión de la idea. Hay solo dos opciones: mercantilización o irrelevancia. De todas formas, tampoco es algo que elijan ellos. O sea, porque los mercantilizadores están siempre ávidos de todas las ideas nuevas y frescas que haya en el mercado y que puedan llegar a tener cierta repercusión para refrescar sus portfolios, para sacar nuevos productos, etc. Bien. Ahí. Vale. Tengo que tener un cuidado. Bien. ¿De quién hablamos cuando hablamos de mercantilizadores? ¿Quién hace la mercantilización? En nuestro caso, en nuestros frameworks de gestión, son prácticamente dos actores: las consultoras y los fabricantes de herramientas. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero, el dinero y la vocación de marketing como para hacer que un concepto se expanda y se vuelva popular y sea muy conocido. Que aquí es algo que también suele confundir mucho a esta gente brillante, a los pasionales del principio. Siempre están criticando que los mercantilizadores se aprovechan del incremento en el interés en el framework. Pero es al revés. Son los mercantilizadores los responsables del incremento del interés en el framework. Sin ellos y su marketing no triunfaría un marco. Por mucho que les guste, por mucha calidad que tenga ese marco, por mucho que se alineen con sus valores, no pasaría. Y os pongo ejemplos. Tenemos COVID. COVID es un marco fantástico, sólido, totalmente alejado de lo que una empresa necesita hoy día, pero sólido, brillante. ¿Qué consultora ha apoyado decididamente COVID? Ninguna. ¿Qué herramientas conocéis para COVID? Ninguna. Y COVID no se ha comido un torrado. ¿Eh? Ok. A ver, voy aquí. Bien. Pasamos al siguiente grupo humano. Lo he denominado los competentes. En el siguiente grupo humano nos vamos a encontrar a los profesionales que ejecutan bien la mayor parte del tiempo. Sobre todo si hablamos de procesos mecánicos y repetitivos, donde no hay que innovar demasiado. Hablamos de gente que aprende cosas, pero aprenden cosas cuando su empresa les manda un curso. Por su propia voluntad no suelen encontrar el tiempo y la motivación como para aprender nuevas cosas. No suelen tener. A partir del momento en que el framework entra en contacto con este grupo humano, comienza lo que se llama el cargo oculto. El cargo oculto no es más que repetir una serie de actividades a modo de ritual sin saber muy bien exactamente para qué las haces. Hablamos de... Hay miles de ejemplos. O sea, si hablamos de Agile, tenemos las stand-up meetings y si hablamos de ITIL, tenemos el famoso Change Advisory Board, que es ese CAP de los miércoles, que la gente iba porque había que ir, porque tampoco sabíamos exactamente qué hacer ni cómo nos íbamos a organizar. Bien. Cuando este grupo humano entra en contacto con el framework y empiezan a aplicarlo, los resultados empiezan a ser ya no tan consistentes. Ya no son tan consistentes, pero no son catastróficos. Entonces, el apoyo social al marco sigue crecientemente positivo. Oye, esto cada vez mola más, se expande más y los resultados no hay casos catastróficos. Bien. Esto es lo que podemos llamar la época dorada del framework. Hasta aquí vamos para arriba. Hasta aquí el apoyo social es creciente. Este es el momento en el cual todo el mundo está haciendo cursos y certificaciones. Para aquel que quiere progresar en su carrera profesional, tiene que hacerse un curso o una certificación de ITIL en su momento, de Agile ahora. Bien. Entramos en el siguiente grupo humano, que he calificado los torpes. En este grupo nos vamos a encontrar a esos profesionales que ejecutan mal la mayor parte del tiempo. A personas que siguen en su puesto porque hacen falta manos, normalmente, pero sin ninguna fe en su progresión.
Hay un tip fácil a la hora de entender si estamos trabajando con un torpe, que es ver cuando le explicas algo, da igual las veces que le intentes explicar algo, que siguen haciendo lo mismo de siempre. Se aprendieron una cosa y eso es lo único que saben hacer. Y eso es lo que van a seguir repitiendo. En caso de que incorporen alguna habilidad nueva, será de una manera totalmente espontánea y no predecible. ¿Bien? En este grupo voy a incluir también a aquellos que, a pesar de tener otras capacidades, tener capacidad suficiente como para entenderlo e incorporarlo, por pura vagancia o por pura desmotivación, deciden no hacerlo. Bien. La principal cualidad que tienen el grupo de los torpes es que no saben que lo son. Y por ello no tienen ningún tipo de reparo en darle la máxima difusión a las ideas que se les van ocurriendo. Ideas que muchas veces son cuestionables. Vamos a no ser muy duros. Cuando menos cuestionables. ¿Qué pasa con la comunidad en ese momento? La comunidad empieza a llenarse de casos de éxito manifiestamente dudosos y de ideas que podríamos calificar en muchos casos absurdas. Además, a partir de este momento hay mucho valiente que se viene arriba y quiere crear su propia adaptación del framework, su propio marco de certificaciones y todo eso lo que hace es generar mucho ruido en la comunidad. A pesar de que los resultados no son buenos, más casos de éxito y más casos de éxito. Indefendibles, pero más casos de éxito. A esta altura, los brillantes ya no se sienten cómodos. No quieren estar en esa comunidad. Ya no quieren formar parte. Porque los debates son insulsos, repetitivos, las discusiones, estériles. Entonces, empiezan a abandonar la comunidad, lo cual acelera la degradación del concepto, la degradación del término. Fijaos que además, a partir de esta etapa, cuando el framework llega a esta etapa, empiezan a cambiarse el nombre. Los brillantes del principio ya no quieren ser Agile Coaches. Ya no mola. No. Ahora tengo que ser Enterprise Agile Coach o consultor organizacional. Que no lleve ni Agile en el nombre. Que tampoco sirve de mucho porque esos nuevos nombres no tienen tracción y te los copian en LinkedIn en cualquier momento. Si alguno llega a enganchar, te lo copian en LinkedIn y se acabó. Ya no existe esa diferenciación. ¿Vale? Siguiente. Ahí. En el último grupo tenemos lo que he llamado los terraplanistas. Aquí ya vamos a englobar a los fans de la homeopatía, los alineadores de chakras, los limpiadores de aura y los emantadores de agua. Y otros especímenes varios que abrauzan sin rubor las pseudociencias. Dije que no iba a criticar a nadie, pero permíteme, que no iba a despreciar a nadie por sus capacidades, pero permitidme que sea manifiestamente crítico con aquellos que renuncian a la ciencia más básica. Desde el punto de vista estadístico, la presencia de los terraplanistas es casi irrelevante, pero desde el punto de vista del ciclo de vida de un framework, su aparición es decisiva. Cuando el framework entra en contacto con los terraplanistas, se acaba todo. Los pocos brillantes que quedan se piran, una gran parte de los competentes también, y lo que queda en la comunidad es prácticamente un esperpento. Sé que algunos de vosotros creéis que estoy exagerando, pero por favor, y los que estáis en casa, googlead ITIL y Enneagrama. O poned Agile y Reiki. Y así es como muere un framework. Lo que había sido totalmente revolucionario, apasionante, fresco, cae sepultado, totalmente destruido, cuando los referentes intelectuales que los sostenían abandonan el barco. No es la pérdida de vigencia de la idea, ni que el problema de negocio se haya resuelto o hayamos encontrado un framework mejor. Es la pura vergüenza de los referentes intelectuales que lo apoyaron en su principio a ver cómo es la degradación de algo que amaban. Así muere un framework. ¿Y ahora qué? Yo sacaría de esta reflexión tres conclusiones. La primera, los problemas que pretendían arreglar ITIL y Agile son reales, son problemas de negocio, están ahí. Y el sustrato de solución que proponían sigue siendo igual de válido al inicio que al final.
El mundo evoluciona, quizá el problema ha evolucionado, pero poco. La percepción de valor es lo que se degrada ante la paulatina degradación del concepto. 2. Los frameworks actuales morirán y nacerán otros nuevos. Y si los abordamos con una perspectiva de serenidad, nos harán no emocionarnos tanto al principio y no rechazar su valor intrínseco cuando pasen de moda, porque pasarán. Y 3. La gente brillante nos va a pedir probar las nuevas olas. Y si los queremos en nuestro barco, les vamos a tener que dejar experimentar con ellas. O se van a ir donde se lo permitan. Y esta es la reflexión. Vendrán nuevas olas. Y desde el momento en que nazcan, sabremos que van a morir. Como mi hijo. Pero por muy enamorados que estemos de ellos cuando los vemos por primera vez, no le quita nada de magia el saber que se van a morir. Porque lo importante es que durante su vida sean capaces de dejar algo que les sirva a los demás, a los que vengan después. Tras ITIL tenemos SLAs, CMDB, matrices de priorización de incidencias. Agile nos va a dejar cosas. Nos va a dejar iteraciones cortas, equipos multifuncionales, software funcionando como medida de progreso. Y sobre mi hijo, os dejo, que tengo que ir a hablar con mi hijo de ver qué quiere hacer con su futuro. Chao.